Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al economista Iván Ruiz. Él es analista económico y con él vamos a hablar de la coyuntura económica, el primer semestre del 2025. ¿Cómo analizarlo, mi querido economista? Bienvenido. Economista, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Mónica. Carlita. Realmente, Carlita, sí. Es que no le veo a través de la pantalla. Mónica no. Mónica está mañana. Ya. Bueno, realmente hay dos informaciones que el gobierno ha utilizado precisamente para hacer política y posicionarse. La primera información es la reducción de la pobreza en alrededor de 200,000 personas que han salido de la pobreza según datos del gobierno. Yo quiero aquí referirme a la encuesta realizada por el INEC sobre pobreza y pobreza extrema en el Ecuador del primer semestre del presente año. Entonces, lo que señala el supuestamente INEC ha bajado un punto, ¿no? Sí, 1.5, precisamente. Personas han salido de la pobreza, dice el INEC. Pero el dato es bien importante. Se estima que una persona es pobre cuando el ingreso per cápita es de alrededor de $90 mensuales, Jaime. Si usted entra a ganar $95 o $100 al mes, ha salido de la pobreza. Eso no es ningún éxito. Y extrema pobreza es cuando usted tiene ingresos inferiores a los $60 mensuales. La situación del Ecuador es lacerante y preocupante. En vez del gobierno de cantar victoria, debería efectivamente preocuparse de las condiciones de pobreza y de extrema pobreza en el Ecuador. Los datos del mismo INEC, a nivel nacional la pobreza es del 24% al mes de junio del 2025 y con respecto al junio del 2024, que era de 25.5, es decir, ha mejorado entre comillas en 1.5%. Pero, como le señalo, que usted es pobre si usted percibe ingresos hasta $90 mensuales. Si usted percibe $95 mensuales o $100 mensuales, ha mejorado y ha salido de la pobreza. Fíjese el absurdo que eso significa. Es decir, si usted gana $94, deja de ser automáticamente pobre. Eso implica que el ingreso per cápita es de alrededor de $3 diarios. Pero eso no es lo preocupante. A nivel urbano, el 15.7% es pobre frente al 17.2% del año anterior. Y en el sector rural, el 41.7% es pobre. Fíjese lo que eso significa en el Ecuador. Es decir, las condiciones de pobreza están básicamente en el sector rural del Ecuador, con gente que tiene ingresos inferiores a los $90 mensuales. Por persona. Y si subieron a $95, ese ingreso es por persona. Por persona. Y si esa persona tiene una Así familia. Bueno, ahí tienen que trabajar 2 o 3 para poder salir de la pobreza. Doctor, ¿no? pero ¿cómo llevamos eso a la realidad de los ecuatorianos y la canasta básica? Creo que ya traspasa los $800. Ya vamos a hacer, Carlita, ya vamos a hacer esas comparaciones que son extremadamente importantes, las que usted señala. Pero hablando de pobreza extrema, que es otro dato preocupante. Pobreza extrema es cuando el ingreso per cápita es exactamente, les voy a decir el dato, es inferior al 51.83% mensual. Esto es alrededor de $2 diarios, ¿no? Y en el Ecuador tiene pobreza extrema a nivel nacional el 10.4% frente en el periodo en julio del 2025 y en julio del 2024 10.6, es decir, ha mejorado en 0.02% la pobreza extrema en el Ecuador. A nivel urbano, el 3.5% y, ojo, a nivel rural, el 25.1%. Es decir, que la pobreza se centra básicamente en el sector rural del Ecuador. Y si hacemos la comparación, como me señalaba Carlita, que es un dato extremadamente importante,
La canasta familiar básica está en $812, ¿no? Y la canasta vital en $564 según el INEC. Y el INEC calcula 1.6 perceptores para 4 miembros del hogar. Es decir, pero eso no es todo. El otro dato extremadamente preocupante que yo estaba mirando aquí es que de la población ocupada, ojo, de la población ocupada, todos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos del INEC. Los ingresos laborales a junio del 2025 de la población ocupada en el país, el hombre tenía $491 promedio y la mujer $397.3 promedio. Es decir, si trabaja solo un miembro del hogar, apenas cubre el 60% de la canasta familiar básica. Entonces, en esa situación, y esto se va a ir agravando, no es que va a ir mejorando. Lo que señala el INEC con respecto a lo que dijo el gobierno es que es no lo que representa una disminución no estadísticamente significativa. Y eso es bien importante de destacar. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística es ético y consecuente con los resultados realizados de la encuesta de pobreza, porque además es un tamaño muestral de 9.016 viviendas. El método de recolección de la información es 100% encuestas directas. Entonces, con estos datos, el gobierno realmente debería preocuparse de los datos de pobreza y de extrema pobreza a nivel nacional y principalmente en el área rural. Cuando usted tiene que alrededor del 35% de los niños tienen desnutrición crónica infantil. Y si estos datos no mejoran, la situación va a empeorar en el mediano y en el largo plazo. Es decir, no existe lamentablemente por parte del gobierno políticas para mejorar las condiciones de vida. Y vamos viendo cómo esta situación y este indicador va a ir desmejorando en el tiempo y es probable que vaya incrementando los indicadores de pobreza y de extrema pobreza en el Ecuador. Es decir, no se ve las perspectivas en el mediano plazo y en el largo plazo que vayan a mejorar, porque lamentablemente el gobierno no tiene políticas estratégicas en lo económico, en lo político y en lo social. Es decir, no tenemos un norte hacia dónde vamos. No hay metas, por ejemplo, que digan vamos a disminuir la pobreza en 5, en 10, en 15% en los próximos 3 o 4 años. Y para disminuir las condiciones de pobreza y de extrema pobreza, principalizando en el agro, nosotros vamos a desarrollar las siguientes políticas a nivel agrícola, a nivel industrial, a nivel del Ministerio de Salud, de Educación y demás. Estaba oyéndole a la doctora anteriormente las condiciones críticas en las que está viviendo el sistema de salud en el Ecuador. Y si usted cree que con esos indicadores van a mejorar las condiciones de pobreza y de extrema pobreza en el país, estamos perdidos. Esa fue una de las informaciones en que el gobierno dice hemos disminuido la pobreza en 200,000 personas. Esto es que la gente que ganaba $90 hoy está ganando $95 o $100 al mes. Y con eso no alcanza ni para comer una vez al día. Para nada. Usted tiene que los pollos han incrementado 10-15% en los últimos 2 años. Y si usted consume leche, un litro de leche cuesta $1. O sea, hay que ver que eso no le permite ni siquiera para pagar el agua, ni para hacer un almuerzo. Peor una familia de 5 almuerzo. Ni para un almuerzo. Los precios del almuerzo oscilan entre $1.75 y $3.50 por donde yo vivo. Entonces, claro, el de $1.75 tiene unos 20 gramos de proteína y el resto es puro carbohidrato. Entonces, en esas condiciones, la gente no va a poder ni siquiera reproducir sus condiciones de trabajo y la desnutrición infantil va a incrementarse y va a aumentar y no se va a disminuir. ¿Qué busca el gobierno entregando estas cifras? ¿Qué busca el gobierno?
Bueno, para ellos el haber mejorado de $90 a $100 o a $95 es un gran triunfo y un gran éxito de la política económica y un poco de la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Porque en última instancia, si usted ve en los 80 años de existencia del Fondo Monetario Internacional, ni un solo país, ojo, ni un solo país, y este es un reto que les pongo a todos nuestros amigos oyentes, y también un reto a los funcionarios de gobierno, que me digan un solo país que en los 80 años de existencia del Fondo Monetario Internacional, las políticas de ajuste implementadas por el fondo hayan mejorado las condiciones de vida de la población, hayan sacado a los países de la pobreza, de la extrema pobreza, y hayan mejorado las condiciones de empleo en los países. Que me digan en estos 80 años, ojo, y en el Ecuador en los últimos 40 años, porque desde el año 1982, en que se empezaron a firmar las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, si dieron resultado en el periodo 1981-2003 las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, si no es que aumentaron las condiciones de pobreza extrema, insalubridad, desempleo en el Ecuador en esos 20 años y posteriormente en el periodo 2017-2025, igual, en el único periodo en que el Ecuador tiene tasas de crecimiento promedio de 4.5% desde el gobierno de Rafael Correa 2007-2017 y en el gobierno de Rodríguez Lara en los años 70, en que la tasa de crecimiento de la economía superó el 7 y el 8% anual. Sí, claro. Cuando el Ecuador no ha estado con el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía ha crecido. Y no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. No pretendamos que las cosas, que la economía mejore, que las condiciones de vida de la población mejore si siempre hacemos lo mismo. Entonces, ese es el un indicador, Jaime, y vamos viendo cómo evoluciona. Economista, antes de pasar a otro tema, tengo una interrogante. Justamente hace unos minutos pasábamos nosotros unas declaraciones de Pablo Dávalos, que él hace un análisis en este tema del nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional, que nos ha entregado $600 millones. Las políticas económicas que nos van a imponer seguramente va a ser, dice él, el aumento del precio del gas a $15 y que los combustibles queden sin subsidios. ¿Qué pasaría si el gobierno aplica esa política del Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que viene un estallido social, Jaime, en el cuarto trimestre del presente año o a más tardar en el primer semestre del próximo año. Yo le había señalado la vez anterior que me temo que es muy probable que este gobierno no termine su gestión. Y en última instancia, como había señalado, ¿cómo pretende este gobierno que las condiciones de vida de la población mejoren si siempre aplicamos lo mismo y las cosas no cambian? Si seguimos con esas políticas de ajuste. Usted ve que el gas es importante, pero hay algún dato que es bien importante, tanto del gas como de la gasolina, que el estrato 7, 8, 9 y 10 es el que se lleva lo fuerte del subsidio tanto del gas como de la gasolina. Yo recuerdo que había una amiga que vive en el Valle de Cumbayá y que tenía 2 carros Toyota. Entonces ella me decía, pero si el gobierno de Correa no me ha dado a mí absolutamente nada, me ha quitado absolutamente todo. Le digo, verás, ¿cuánto es lo que pagas de gasolina al mes? ¿No? Y le hacía la comparación que ella estaba gastando como $40-50 semanales en gasolina, y el subsidio de ella era enorme, llegaba como a $40-50,000 durante el gobierno de Correa en gasolina. Y en mi caso, que yo cojo transporte público, el subsidio no llegaba ni a $30 ni $40. Entonces, realmente los que más se han beneficiado ha sido el estrato 7, 8, 9 y 10. Igual acontece con el gas. Yo gasto una bombona de gas
cada mes o mes y medio, ¿no? Mientras hay gente que calienta sus piscinas con gas. Entonces, ahí debería existir una política de focalización tanto del subsidio del gas como del subsidio de la gasolina. Porque el estrato, como les digo, más alto de la población es el que se beneficia con el subsidio tanto del gas como de la gasolina. O sea, ¿es probable que se aplique en función de focalización, como usted dice? O sea, ¿es aplicable? Debería. Es aplicable, podrían hacerlo dependiendo del tipo de vehículo y cilindraje del vehículo, porque con la informática usted puede hacer eso y lo mismo sucede con el gas. Pero lamentablemente el objetivo es golpear a toda la población y particularmente a los estratos más pobres de la población y a la clase media ecuatoriana. Porque igualmente vendrán otras políticas que va a exigir el Fondo Monetario para continuar con los próximos desembolsos trimestrales que realice el Fondo Monetario Internacional. La pregunta que nos hacemos, economista, y no sé si usted de pronto tenga una respuesta, es todos estos desembolsos que hace el Fondo Monetario Internacional, ¿hacia dónde van? Porque no hay pues obra pública, no hay servicios de salud, no hay inversión en educación. ¿A dónde se va ese dinero? ¿Para qué lo destina el gobierno? El objetivo fundamental, no tengo el dato exacto a dónde estén destinando, pero el objetivo fundamental del Fondo Monetario es asegurarse el pago de la deuda externa. Usted sabe que la deuda externa está en dólares norteamericanos. Entonces, hace 80 años, quien se ha beneficiado de la política del Fondo Monetario ha sido directamente los Estados Unidos y los tenedores de bonos en dólares. En última instancia, son ellos los que se van a beneficiar porque la política de ajuste del fondo lo que busca es asegurar el pago del servicio de la deuda sin importar la población. Entonces, debería ser considerado precisamente, pero antes de pasar, yo quisiera hablar del otro tema que es fundamental y que el gobierno está diciendo que estamos muy bien, que estamos saliendo, que se está reactivando la economía, que estamos en franco desarrollo. Precisamente las cuentas trimestrales señalan que en el primer trimestre del presente año ha habido un crecimiento del 3.5% de la economía en el primer trimestre con respecto al primer trimestre del año anterior. Y aquí quiero destacar algunas observaciones y algunas preocupaciones reales que yo tengo de las cuentas trimestrales del Banco Central. Yo trabajé en el Banco Central durante 20 años y estuve a cargo del Departamento de Previsiones Macroeconómicas del Banco Central. Entonces, un poco sí conozco en detalle cómo se elaboran las cuentas nacionales, cómo se elaboran las previsiones macroeconómicas, cómo se elaboran las cuentas provinciales, entre otras. Pero lo que me sorprende a mí precisamente es que la variación interanual, agricultura, ganadería y silvicultura tiene una tasa de crecimiento del 17.5%. Es decir, no ha habido política económica en el sector agrícola, no ha habido incentivos a la producción agrícola y sin embargo la agricultura crece en 17.5%. Ahora, igual a ustedes el comercio en 6.9 por las ventas, la manufactura de productos alimenticios 8.6, las actividades financieras y seguros 8.4, transporte 3.1, pesca en 12.1 y manufacturas de otros productos alimenticios 2.0. Entonces yo me pongo a revisar un poco, porque usted puede elaborar las cuentas trimestrales sobre la base de la información estadística que existe y más o menos es una suerte de previsión, de aproximación, ¿no? Entonces me sorprende cuando entro al Banco Central y veo una cantidad de información estadística que el Banco Central ha dejado de hacer. Por ejemplo, el índice de confianza empresarial, el Banco Central ya no lo realiza. El sistema de información empresarial tampoco. La actividad económica coyuntural tampoco. El análisis de la encuesta agropecuaria tampoco y el ciclo económico del PIB tampoco. Entonces, hay un problema de información estadística de base para poder elaborar
tanto las cuentas trimestrales como las previsiones macroeconómicas del Banco Central. Sí, yo recuerdo que para las previsiones del Banco Central tenía la encuesta agrícola donde se estaba para productos permanentes, productos de ciclo corto, donde se preguntaba superficie, producción, rendimientos, las expectativas que tenían los agricultores de crecimiento de su producción agrícola. El Banco Central, junto con el Consejo Nacional de Desarrollo, salía periódicamente, trimestralmente, a hacer los recorridos por las sucursales del Banco Nacional de Fomento y las sucursales del Ministerio de Agricultura y Ganadería para preguntar a los supervisores de crédito del Banco Nacional de Fomento, a los del Ministerio de Agricultura y a los grandes productores agrícolas cómo veían el crecimiento agrícola para el presente año y para el futuro. Entonces, con esa información detallada, usted cruzaba con información que tenía el Banco Nacional de Fomento de costos de mantenimiento de la producción agrícola, ¿no? Y eso permitía tener una información detallada. Igualmente el Banco Central tenía la encuesta industrial, donde le preguntaba la utilización de la capacidad instalada, cuáles son las perspectivas de crecimiento para el próximo trimestre, etcétera, y con toda esa información que se cruzaba, se analizaba, se calculaba las cuentas trimestrales y las cuentas anuales y las previsiones macroeconómicas. Entonces, yo creo que hay que esperar los resultados a futuro. Y aquí recuerdan ustedes que hace un año exactamente el gobierno decía que la economía va a crecer entre 2 y 3% en el año 2024. No nos olvidemos, ecuatorianos, no perdamos la memoria. Y la economía en el año 2024 decreció en menos 2%. Y es probable que cuando el Banco Central saque las cuentas nacionales definitivas, la caída del Producto Interno Bruto en el 2024 sea de más de menos 2 y llega al menos 3 o menos 3.5%. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que impulsar y dar impulso a la información estadística de base precisamente para mejorar la calidad de la información estadística de síntesis que genera el Banco Central y genera el Instituto Nacional de Estadística. Yo creo que, espero que ni en el INEC ni en el Banco Central la información estadística se politice, porque eso sería grave, sería más o menos como la situación de la Argentina, en que se creen que están en bonanza, que las condiciones económicas han mejorado, etcétera, cuando el país, Argentina, se encuentra en tremenda crisis. Entonces, yo creo que las cosas van a empeorar. Si se sigue con la política de ajuste, ya sabemos los resultados que vamos a tener en el presente año y en los próximos 3 años, porque trimestralmente vendrán los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y vendrán implementándose las políticas de ajuste hasta desmantelar, ojo, hasta desmantelar y desestructurar por completo la economía ecuatoriana, sobre todo el área estatal de la economía, y de disminuir el rol y papel del Estado en todo lo que es salud pública, educación pública, infraestructura pública, para tener la posibilidad de empezar a privatizar, que es el objetivo del Fondo Monetario. Economista, estas políticas de represión a la economía, obviamente dadas por el Fondo Monetario Internacional, siguiendo sus lineamientos, ¿van a afectar o hasta qué punto van a afectar al tema de la seguridad social? No, ese es un tema bien grave. Yo había dicho los riesgos de la seguridad social y realmente es algo que tenemos que entrar a defender todos. Le escuché al economista Alberto de Ajic, que les invito a que ustedes escuchen entrevistas sobre la seguridad social de Alberto de Ajic, pero él señaló 2 cifras que me preocuparon. La primera cifra es que la deuda que tiene el Estado a la seguridad social es de 27,000 millones de dólares. Pero adicionalmente, hay una deuda de 10,000 millones de dólares del Estado en bonos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, que la deuda que tiene el Estado con la seguridad social es de alrededor de 40,000 millones de dólares.
Palabras dadas por el economista Alberto Dajic. Entonces, ¿cómo va a ser ese pago del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Hay problemas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y yo lo he vivido en carne propia. Y si me permite, sí quiero entrar en defensa de la seguridad social y también de las limitaciones. Después de esto entramos a los BRICS. Sí, después de esto entramos a los BRICS porque tiene una relación directa de lo que yo señalo con respecto a los BRICS, que es una alternativa a la política económica. O sea, en cuanto a la seguridad social, mire, usted tiene que para hacerse un examen de pulmón, por ejemplo, tiene unas 100, 200, 300 personas. Los trabajadores, tanto los médicos como las enfermeras, las asistentes de enfermería, no tienen tiempo ni para tomarse un café. Usted va a un hospital privado y usted tiene 2, 3 pacientes sin ningún problema. Y para hacerse un examen médico, qué sé yo, el mismo examen del pulmón que usted tiene 200 personas en el Instituto de Seguridad Social, en el hospital particular tiene 2 o 3 personas en la tarde. Entonces, realmente lo que se tiene que hacer es inversión más en salud y una reestructura administrativa en el Instituto Nacional, en la Seguridad Social y sobre todo en el área de salud. Es bien complicado. Y le digo, por ejemplo, a mi esposa, economista, buscan privatizar. Buscan privatizarlo y ese es el objetivo estratégico. El objetivo estratégico es eso cuando debería ser todo lo contrario. O sea, el objetivo debe ser la estatización de la salud. El Instituto de Seguridad Social está en condiciones de poder comprar los hospitales privados más importantes en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manabí. Y eso es lo que debería hacer y no terciarizar los servicios. En última instancia, la lucha es tanto de los jubilados como los que están formando parte de la seguridad social en el Ecuador. Hay que defender a capa y espada y evitar a como dé lugar la privatización. Ningún seguro privado, Jaime y Carlita, ningún seguro privado le va a cubrir enfermedades catastróficas que solo cubre el seguro social. Y usted, si lee la seguridad privada, la letra chiquita, hay un montón de enfermedades que no le cubren. Y si usted es mayor de los 70 años, le ponen un montón de trabas y de condiciones para poder asegurarle. Aquí se tiene que luchar por la estatización de la salud. Y aquí quiero entrar a la importancia que tiene en las condiciones actuales los BRICS, porque es una alternativa real a la política económica implementada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los Estados Unidos durante los últimos 80 años, que ha permitido que los países desarrollados y particularmente los Estados Unidos y la Unión Europea tengan el almuerzo gratis. Eso ya se acabó. Si bien es cierto, hoy tiene un contrapoder real que son precisamente los BRICS. Y dentro de los BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ese es el grupo inicial de los BRICS. Luego se integrarán otros países como Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. O sea, los BRICS hoy son más importantes que el G7. ¿No? Representan más del 50% del Producto Interno Bruto y más del 65% de la población mundial. ¿Y por qué me refiero a decir son una alternativa real? ¿Y por qué tenemos que mirar a los economista? Porque claro, dígame. Me interrumpo. ¿Habrán sanciones para los países que tomen esa decisión de entrar a los BRICS? Porque los Estados Unidos intentarán sancionar a aquellos países que entren a esa línea, ¿o no? Ya ¿de qué manera podrían ser las sanciones? Bueno, empezaron con Brasil queriéndole clavar un arancel del 50% a los productos brasileños. Y lo mismo han querido hacer con China y lo mismo han querido hacer con Rusia. Pero realmente eso no va a poder los Estados Unidos, eso no le va a reindustrializar,
eso no va a mejorar las expectativas de crecimiento de la economía norteamericana. Es más, Donald Trump ha amenazado a aquellos países que quieran salirse de la esfera del dólar norteamericano. Cuando yo le hablo de que ellos han tenido el almuerzo gratis y que en última instancia han podido vivir casi a costa de los países del tercer mundo, es precisamente por la potestad que tiene los Estados Unidos de la emisión monetaria y de prestar su dinero en dólares norteamericanos y que nosotros tengamos que pagar en dólares norteamericanos vendiéndoles nuestros productos de exportación. Ha habido una dictadura y una hegemonía completa del imperialismo norteamericano y de los europeos. Y eso tiene que acabarse. Es decir, tienen que democratizarse las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud. Y tiene que construirse organismos alternativos al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Rusia, China, no le está haciendo préstamos a los países de África o de países de Asia y no les exige ninguna condicionalidad como el Fondo Monetario Internacional, que exige políticas de ajuste y exige el pago en dólares norteamericanos. Y además exige la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Mire, la situación de los Estados Unidos a nivel económico es extremadamente crítica. La deuda externa de los Estados Unidos, la deuda de los Estados Unidos supera los 36 trillones de dólares, frente a un Producto Interno bruto entre 25 y 26 trillones de dólares. Adicionalmente tiene la deuda de los hogares, la deuda de tarjetas de crédito. Ecuador, doctor. Claro, bueno, todavía no como el Ecuador, pero vamos a estar en condiciones en que la deuda externa ecuatoriana va a superar el Producto Interno Bruto. Le apuesto, es más, le apuesto que cuando termine la gestión, si termina, de gobierno Daniel Noboa, vamos a tener una deuda externa que va a superar los 100.000 millones de dólares y que va a ser similar al Producto Interno Bruto. Le apuesto, Jaime, doctor, pero lo que usted quiere. Si los Estados Unidos tienen la máquina de hacer los dólares, cuando necesita pagar lo que ponen es, imprímeme tantos trillones de dólares, pues. ¿O no? El problema es que usted tiene los estados, la gente china, por ejemplo, Japón y otros países han comprado bonos del Tesoro norteamericano. Efectivamente eso, pero tiene un límite la emisión y la capacidad de emisión. Entonces se encuentran en un problema extremadamente grave y complejo. Además, la economía norteamericana... ¿Cómo sostiene tantas bases militares en el mundo Estados Unidos? Ver que Israel casi que es un estado de los Estados Unidos, ¿no? Porque recibe parte del presupuesto. A costa nuestra, estimado Jaime, a costa nuestra. Todo el gasto militar norteamericano ha sido gracias a la explotación y al saqueo al tercer mundo. Entonces, pero eso es insostenible, las más de 750 bases militares que tiene los Estados Unidos. Y precisamente uno de los conflictos en el interior de la élite norteamericana, entre lo que se podría denominar los globalistas, liderados por el Partido Demócrata, y los que buscan un mundo multilateral o no globalistas, liderados por Donald Trump, es un conflicto sin precedentes en donde está precisamente el tema financiero y el tema del dólar norteamericano y de la financiarización de la economía norteamericana y su desindustrialización, que la industria norteamericana en los años 80 y 90 se deslocalizó, salió de Estados Unidos y se localizó en el sudeste de Asia, particularmente en China, en Taiwán, en Corea, en Vietnam. Entonces, los Estados Unidos y el sector de Donald Trump lo que busca es una reindustrialización de la economía norteamericana, salir de la financiarización, pero lamentablemente Donald Trump no tiene la suficiente fuerza como poder implementar ese nuevo proceso de industrialización, ni tampoco se va a reindustrializar porque eso requiere inversiones cuantiosas, requiere mano de obra, etcétera. Entonces estamos en una caída
un proceso de caída de la economía norteamericana en el mediano y en el largo plazo. Entonces, desesperadamente buscan salir a través del incremento arancelario a determinados países, a través de las sanciones y a través de la política militar y de la agresión a los países. ¿Qué es lo que han hecho y lo que siguen haciendo? ¿Qué porcentaje de los países petroleros en el mundo están entrando a los BRICS? Están los más importantes, les señalé, Arabia Saudita produce 11 millones de barriles de petróleo. Venezuela es las mayores reservas petroleras. Claro, no está. Tiene Rusia, tiene Irán, ¿no? Tiene Rusia, tiene Irán, que son países petroleros. Sí, están manejando entre el 60, yo estimo Colombia, que entre Arabia Saudita y los países Emiratos Árabes, Irán, están manejando más o menos unos 60-70% de las reservas petroleras mundiales. Pero más allá, están manejando más del 90% de las tierras raras. Y las tierras raras son estratégicas, son claves para todas las tecnologías del futuro. ¿Y cuál debería ser la posición del Ecuador, economista? Bueno, usted ve el gobierno de Petro, el gobierno de Colombia, el gobierno de Perú, Brasil está construyendo, va a construir un ferrocarril, que Chile, por ejemplo, están mirando hacia el Pacífico, todo el mundo mira hacia el Pacífico, todo el mundo mira hacia China, todo el mundo mira hacia los BRICS, porque además, ¿qué es lo que pasa en China? Salud pública de calidad, educación pública de calidad, el sistema financiero manejado por el Estado, estatización, ¿no? Las empresas privadas grandes tienen en su directorio miembros del Partido Comunista Chino y no pueden hacer lo que les da la gana. Comercio exterior estatizado y manejado por el Estado. Entonces, ¿qué tiene? Que en 70 años, amigos oyentes, desde 1949, que China era una economía feudal, pasa a ser la primera economía del mundo por poder de paridad de compra en 70 años. ¿Por qué? Precisamente por las políticas de socialismo industrial que implementa China. Pero ese socialismo industrial también implementaron en Estados Unidos inicialmente, en Francia, en Alemania, ¿no? Que significa salud pública, educación pública, el sistema financiero manejado por el Estado, porque eso le hace competitivo a un país. Si usted tiene un trabajador que no se enferma, tiene garantizado alguien que le va a rendir en el trabajo. Si usted tiene educación, ese trabajador va a estar en condiciones de mejorar su rendimiento y de avanzar. Si usted tiene un sistema financiero público en que la tasa de interés para un préstamo hipotecario es del 2 y 3%, usted puede hacerse de su vivienda. Fíjese, si usted tiene en Estados Unidos, en el sistema de salud usted está gastando entre el 18 y el 20% en seguro de salud y alrededor del 40 al 45% en pago de vivienda y alrededor del 3 al 5% en educación. Es decir, entre el 70 y 75% de sus ingresos se va en educación, en salud y en vivienda. En China, usted tiene que en vivienda gasta entre el 8 y el 10% de sus ingresos. No gasta en salud. No, entonces en educación usted tampoco va a ser mucho más competitivo y tiene educación de calidad, pero de calidad. O sea, yo le invito a los amigos oyentes a que miren los exámenes de ingreso para las universidades chinas y la calidad de la educación, no de las universidades, de los niños de 3, 4 y 5 años, con la educación en los Estados Unidos, con la educación privada en los Estados Unidos. Comparen, y les invito a que comparen la infraestructura que tiene, por ejemplo, ciudades como Shanghái, como Pekín, con la infraestructura que tiene Nueva York, el metro de Nueva York, el metro de Chicago, el metro de San Francisco. Vean ustedes a la gente en Nueva York tirada en la calle drogada, en San Francisco, en Chicago, y miren ustedes las ciudades chinas. Miren los trenes balas que van a 500, 600 kilómetros por hora. Por Dios,
No hay cómo comparar. Entonces, esa alternativa que son los BRICS es hacia lo que tiene que mirar el Ecuador. Y tiene que mirar buscando a mediano plazo y a largo plazo estatización de la salud, salud de calidad para toda la población, estatización de la educación y sobre todo el sistema financiero manejado por el Estado. Y realmente hay algo que hay que pensar, que la gente no lo dice y lo tiene miedo por la dolarización, si nos salimos de la dolarización, es que hay que pensar a mediano plazo y a largo plazo el salirnos de la dolarización, Jaime. Pero si no nos vamos a hundir todos con los Estados Unidos, así como cayó Roma en el 470. Pero quien así, habla de ese tema, quien habla de ese ese es tema uno de los, sentencia. es uno de los cucos en el Ecuador. El costo político. Y economista, con un gobierno neoliberal que prácticamente se pone a disposición del gobierno de Estados Unidos, nosotros no vemos no vemos a corto y peor en un plazo medio que tengan una visión. Sí, lamentablemente tenemos un presidente que no gobierna para el Ecuador. Bueno, inclusive no es nacido aquí. O sea, es un presidente que tiene doble nacionalidad. Y además tiene unos intereses particulares de su grupo económico. Así es. Entonces, mientras esto no cambie, el país no tiene futuro. Y sobre todo, yo creo que él gobierna para su grupo y para quien le financió la campaña. Pero lo grave de todo esto es que los ecuatorianos, y esto hago una invitación a una reflexión profunda de los ecuatorianos. Es como en los años 450, 460, apostar por Roma. Cuando venía la caída del Imperio Romano, cuando los bárbaros estaban a puertas de Roma, y después de eso vino 1000 años de oscurantismo. Entonces estamos apostando a Roma, que es los Estados Unidos, en vez de apostar por las economías emergentes que son los BRICS. Entonces yo invito a hacer una reflexión de lo que significa el dólar norteamericano, de lo que significa tener esos papelitos, ¿no? Y que es una discusión y un debate que tenemos que hacerlo en el país, o al menos tener una co-circulación de dos monedas que estén circulando, y sobre todo, y lo más importante, no deshacernos del oro físico, Jaime. ¿Cómo es posible que el Ecuador esté exportando oro? Eso debería comprar todo el oro el Banco Central. Mire cómo se incrementó el oro en 2 años. La onza Troy, que valía 1.400, 1.500, hoy está superando los 3.400 dólares. Pues? ¿De quiénes son las empresas inclusive, mineras? Lamentablemente, economista, nos queda pendiente otro programa con usted. Sí, y la minería ilegal también, Jaime, ¿no? ¿Cuántos recursos se desvían? Es un tema terrible. Entre comillas, ilegal, entre comillas, porque el oro que se extrae está comprando sectores privados, ¿no? O sea, no es que, además de esa maquinaria de ilegal, entre comillas, usted no puede meter la maquinaria en la selva como le está ingresando. No se puede. Muchísimas gracias. Gracias. Muy feliz, Jaime y Carlita, un buen día y gracias a los oyentes. El economista Iván Ruiz, muy claro el economista, hablando las cosas como tienen que ser. Y sobre todo haciéndonos una visión actual de la economía del país, de lo que puede suceder en el segundo semestre y de la visión también que hay que tener frente a los BRICS, frente a la política económica que impone el Fondo Monetario Internacional y a la que sigue Estados Unidos, a la cual pues el presidente actual, el licenciado de la Cruz, sigue muy de cerca, apoya y tenemos claro pues que no va a haber un cambio, ¿no?, dentro del Ecuador, sino que todo apunta hacia la privatización y los sectores estratégicos se le van de las manos al Ecuador.